Bienvenidos al canal. En este video ahora vamos a ver a cómo hacer las validaciones correspondientes y enviar dichos datos que ya habíamos capturado desde el cliente hacia nuestro servidor, y esta base de datos nos va a devolver también dichos registros para nosotros mostrarlas al cliente. Bien, nos habíamos quedado aquí justamente en este apartado. Ahora lo que tenemos que crear es la base de datos. En este caso estamos usando MySQL Workbench y además ya establecemos una conexión, un usuario, un host. Solamente nos faltaría conectarnos y crear la base de datos. En este caso lo vamos a llamar test1. Ejecutamos, usamos dicha base de datos, creamos la tabla y la vamos a llamar usuario, el cual va a contener, ¿por qué me está lanzando error? Creo que es por el punto y coma. Listo. Vamos a tener un ID usuario que va a ser un entero, autoincrementable y único. Va a tener un nombre, el cual va a tener un máximo de ancho de 150 caracteres, un password, creo que es una palabra reservada, o una contraseña en este caso, que también va a ser un varchar de 150. Bien, ejecutamos todo y se nos crea. Actualizamos nuestros esquemas y podemos observar que la tabla usuario ha sido creada con la siguiente estructura, o tres campos en este caso: ID usuario, nombre, contraseña. Es todo lo que vamos a necesitar para este ejemplo. Y ahora vamos al código. En este código tenemos que establecer la conexión con la base de datos. Para eso creamos un archivo en el backend. Una vez creado este archivo, vamos a primeramente instalar la dependencia MySQL 2 para poder usar y establecer conexión con la base de datos. Bien, una vez instalado, vamos a importar de la siguiente manera: require MySQL 2. Como podrías ver, ya nos aparece MySQL 2 en la consola, en el autocompletado de ayuda de Visual Studio Code. Ahora vamos a crear el pool, que va a ser mysql.createConnection, no, createPool, el cual recibe un objeto como parámetro con información de nuestra conexión MySQL. En este caso es un localhost. El usuario es el usuario root. En mi caso, en tu caso puede ser diferente o distinto. También tiene un password. En mi caso es 1234 y el nombre, creo que es database, que le hemos llamado test1 a la base de datos. Ahora nos quedaría exportar los módulos, o el módulo en este caso, pool, como una promesa. ¿Por qué como una promesa? Porque vamos a usar un async await. Listo. Ahora tenemos que importar a nuestro servidor dicha conexión. Vamos a llamar eh, BD, o algo más simple, database, el cual vamos a importarlo de nuestro directorio que está un nivel más arriba, db. Listo. Ahora sí podemos usar dicha conexión. Una vez aquí, lo que sí contamos es con el cuerpo, entonces tenemos que hacer las validaciones. Por ejemplo, con un if, si datos usuario punto, recordemos el nombre de la clave que teníamos para poder acceder al valor, era nombre de usuario y contraseña usuario. De esta manera habíamos enviado el objeto a nuestra solicitud, que es el request. Entonces tenemos que, para acceder al valor, tenemos que colocar la misma clave: nombre de usuario punto length, creo que es así, no, ya, punto length,
Si, por ejemplo, el dato del usuario que está digitando es una cadena menor a 6 caracteres, por ejemplo, eh, va a lanzar un error y nos va a mostrar nombre no permitido, por ejemplo. Otro, si, si el dato del usuario, punto, creo que era password, usuario, es punto length, es menor a 10, por ejemplo, vas a lanzar otro error, a menos que sea una contraseña un poco más larga que esa. Contraseña débil, por ejemplo. Bien, si es que pasamos todas estas validaciones, aquí es donde vamos a intentar o vamos a hacer el try catch. Y vamos a imprimir por consola el error. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es justamente recuperar esos datos ya validados anteriormente con estos if y mandarlos a la base de datos. Para eso tenemos que construir primero la consulta SQL. Vamos a colocarle el select, o no, es una consulta, es una inserción que diga insert usuario y creo haberle puesto estos campos a nuestra tabla y vamos a trabajar con parámetros. Ok, ya, dos parámetros. Vamos a crear otra constante parámetros y vamos a desestructurar o vamos a almacenarlos en un array que se va a llamar parámetros, pero vamos a almacenar los dos datos, tanto el nombre como la contraseña. Una vez aquí ya almacenados, tenemos que hacer la siguiente, o que tenemos que usar ahora sí la base de datos. Y como podemos observar, hay bastantes métodos, entre ellas propiedades, para poder hacer la query. Aplicamos query y recibe como parámetro un string y los parámetros. El string, que es la consulta, y los parámetros que están en un array. Esta operación es asíncrona, así que va acompañado de un await. Para que usemos un await, tenemos que, o bueno, en este caso ya está el async. Pero igual, recordar, se utiliza siempre el async junto con el await. Una vez termine dicha consulta, en el caso de que la respuesta sea una respuesta 200 donde significa que todo ha sido o todo ha ido viento en popa, entonces enviamos un mensaje a nuestro cliente, en este caso a nosotros mismos, vamos a mandarnos un objeto, ya esta vez no va a ser un mensaje en texto, sino un objeto, su clave mensaje y el valor va a ser eh, registro exitoso. Bien, ahora solamente falta correr el servidor y probarlo. Corremos de la siguiente manera en el npm run dev. Y una vez aquí vamos a probar con un nombre, bueno, con el mismo nombre que estábamos probando, testeando, pero no cumple, con lo que me tiene que arrojar un error porque no está cumpliendo con el primer if, que es un nombre con menos de 6 caracteres. Y podemos observar, me arroja el error del if, que es el error no permitido. Justamente esta es una pequeña validación un poco y muy básica para estos ejemplos, pero lo bueno que funciona. Ahora, si nosotros cumplimos con la norma, que es, por ejemplo, vamos a ponerle Hugo García y colocamos un password que no es el correcto, ya que el password, según las reglas, tiene que tener menor o tiene que ser mayor a 10. Colocamos y nos tiene que, ¿ves? Podemos observar que entra en el segundo if. Está cumpliendo con el primero, ok, pero el segundo no, contraseña débil.
Ahora vamos a probar con los datos que nos exigen. En este caso va a ser una contraseña larga. Le hemos dado a registrar datos y aquí nos ubicamos en Network y pueden ver que hemos hecho varias peticiones. Petición de registrarse con status 500, status 204, 500, 204 y este es el último que hemos hecho. Y fue un status 200, es decir que todo ha ido viento en popa. Y la respuesta ha sido que efectivamente el mensaje ha sido exitoso, es decir, el registro ha sido exitoso. Nos ubicamos entonces dentro de nuestra base de datos y podemos observar que actualizamos, seleccionamos el usuario y efectivamente vemos cómo es que se ha insertado el registro. Y es así como hemos terminado de insertar un registro a una base de datos. Desde el cliente ha pasado hacia el servidor y el servidor ha procesado los datos, las validaciones correspondientes y nos ha mandado a la base de datos. Ahora nos faltaría lo que es enviar estos datos al cliente, sin antes no pasar por el servidor. Ahora lo que nos faltaría es darle la acción justamente a este botón que nosotros construimos en su momento, que era encontrar usuarios. Y para eso vamos a seleccionar el ID, que era botón encontrar usuarios. Vamos a guardar esa referencia. Le vamos a llamar botón document get element by ID y le colocamos el ID que le asignamos. Después de esto tendríamos que, y ahora sí, trabajar con el botón .add event listener. Va a ser de tipo ya no submit, sino la acción va a ser un clic. El callback que se va a ejecutar cada vez que le hagamos un clic. Y ese fetch justamente lo vamos a guardar como la respuesta servidor. Va a ser igual a await fetch y la dirección o la URL o el endpoint al que nosotros estamos haciendo dicha solicitud. En nuestro caso era localhost del puerto 4500 y esta dirección lo vamos a llamar usuarios. Yo les había dicho que aquí me faltó el función asíncrona. Les había dicho que el fetch recibe dos parámetros, pero en este caso vamos a colocarle solamente uno, ya que por defecto es su configuración es que en este caso iba un objeto, por ejemplo, tenía el método, la cabecera, el cuerpo que estábamos enviando, ya que era un post, porque estábamos enviando recursos al servidor. Pero en este caso es un get. Entonces, get es por defecto, no necesitamos colocarle más nada. Crear otra constante de usuarios. Vamos a almacenar dicha respuesta del servidor. Vamos a convertir en un objeto de JavaScript justamente para trabajar. Y justamente esta respuesta va a ser una promesa. Es decir, o bien se resuelve o bien rechaza. Además, toda promesa es una operación asíncrona. Entonces, aquí faltaría el await. Bien, con esto estaríamos recuperando los datos y lo vamos a imprimir por consola para fijarnos, para mostrarles. Ahora, nos faltaría solamente en el servidor programar dicho endpoint. Ahora, una vez en el servidor, aquí tocaría modificar el get. Ya no va a ser un mensaje, sino que le habíamos colocado usuarios. Intentar o hacer un try catch.
aquí justamente hacer la consulta que va a ser seleccionar await-database.query. Esta consulta nos va a arrojar un array. A ver si lo puedo escribir. Esta consulta justamente nos devuelve un array donde vamos a encontrar las filas o los registros y los metadatos en este caso. A nosotros nos interesa más lo que es las filas, entonces vamos a desestructurar dicha consulta de la siguiente manera. Creamos el array y aquí le colocamos usuarios. Una vez que haya terminado esta consulta, vamos a almacenar los registros de los usuarios. Después vamos a enviar, ya no vamos a enviar este mensaje, sino que enviaremos dichos usuarios, pero tenemos que enviarlos en JSON, así que vamos a usar otro método que es .json, que lo que hace es enviar justamente dichos registros pero en un formato JSON. Bien, eso sería todo por parte del get para poder obtener los usuarios. Ahora vamos al index. Acá solamente estamos mostrando, no estamos manipulando el DOM. Vamos a, primero, al hacer clic, hacemos el fetch al endpoint. Luego esperamos la respuesta del servidor y lo convertimos a JSON. Y por último lo vamos a mostrar en consola. Una vez aquí le vamos a dar a encontrar usuario. Y nos debería mostrar por consola. Aquí creo que no hay falta. Sí, aquí no he corregido esto. Bien, ahora sí. Vamos a encontrar los usuarios y nos devuelve un objeto. Y como podrás ver, nos devuelve justamente los registros que están en la base de datos. Nos devuelve la contraseña, el ID y el nombre. Y es lo que estábamos buscando. Ahora vamos a mostrarlo en el que vamos a mostrar la respuesta con los usuarios registrados. En nuestro caso se llama, no le hemos puesto un ID, tenemos que colocarle. Le vamos a poner usuarios y aquí es donde vamos a mostrar usuarios. Guardamos la referencia de usuarios del div. Igualmente con document.getElem byte ID y le habíamos colocado usuarios. Una vez aquí modificamos el DOM, es decir, div usuarios.innerHTML, y lo que vamos a hacer aquí es simplemente mostrar, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a usar a usuarios, que es un objeto. Vamos a recorrer cada objeto con map, con su método map. Contiene los usuarios, es decir, va a recorrer cada usuario del objeto de la respuesta de nuestro servidor. Bien, simplemente vamos a devolver, pero en una cadena de texto, justamente para modificar el HTML. En este caso vamos a colocarle etiquetas P y vamos a concatenar en este caso, y vamos aquí a completar con los datos de usuario. ID usuario, nombre y contraseña. Entonces solamente colocamos esas claves para mostrarlas. ID usuario, nombre
Y por último, no vamos a mostrar las contraseñas porque no es correcto, solamente va a quedar ahí. Una vez teniendo todo esto, creo que no faltaría nada más. Ahora vamos a mostrar cómo es que funciona. Nuevamente aquí estamos volviendo a enviar la petición. Y puedes observar que nos aparece el usuario con su ID y con su nombre. Si nosotros queremos insertar nuevamente otros nombres, en este caso me está arrojando un error justamente porque la contraseña es débil. Por eso, por eso es importante siempre lanzar un error, programarlo de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar un nombre, una contraseña más extensa y con esto debería haberse registrado. Y por cierto, no le hemos asignado un mensaje que diga registro exitoso ni nada por el estilo. Es por eso que no nos muestra, o tal vez nos muestre como mensaje o como respuesta desde el servidor. Aquí es donde sí nos muestra la respuesta, que en este caso nosotros como cliente no podemos, o mejor dicho, tendríamos que mostrar esa respuesta. Pero lo vamos a dejar ahí, será para otro video. Y solamente vamos a corroborarlo en la base de datos. Ejecutamos otra vez y ya está registrado Abelucho y la contraseña extensa. Y otra vez mostramos los usuarios y como puedes observar está tanto el ID de los está tanto el ID de los usuarios ya registrados en la base de datos y los nombres. Y ya nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego.